amó, aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré al que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios, a Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, poder adorar su nombre. Poder bendecir su nombre. Que Dios bendiga en esta tarde. Damos gracias al Rey Jesús por esta oportunidad que nos da de poder estar en su presencia y su gran misericordia para con nuestras vidas, ¿sí? Para con nuestras vidas, en especial conmigo. Le doy gracias al Señor. Gracias al Señor por todo, como siempre decimos, por la familia, primeramente por el trabajo, primeramente por su presencia, por su Espíritu Santo, por su palabra, ¿sí? Gracias porque Él puso justicia en nuestras vidas, redención, remisión de pecados. Le damos gracias al Señor, ¿sí? Él nos redime, Él nos levanta en este tiempo con una unción poderosa que Él puso dentro tuyo y te habita. Esa unción permanece hasta el día en que vos te vayas con el Señor o te vayas en el arrebatamiento con Él. Estamos creyendo por cosas preciosas de parte del Señor para nuestras vidas, que el Señor va a ir inquietando. Que Dios te bendiga, Richard, que Dios está inquietando tu vida, que Dios esté poniendo en este tiempo ese renuevo y esa plenitud en tu ser, ese espíritu renovado, ese espíritu diferente, ¿cierto? En el cual vence al mundo, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Él verdaderamente nos ha bendecido con esa presencia gloriosa en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros estamos creyendo, ¿cierto?, que Él es el autor y el consumador de la fe. Esa fe que vos tenés no es una fe en la cual es una fe ciega, ¿viste? Como dice, yo tengo una fe ciega. No, es una fe que tiene una mirada. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él dice que tiene misericordia con mi vida cada día, ¿cierto? Y su amor es grande, es muy grande. Y este es un tiempo para poder aprovechar, ¿cierto? Y compartir algo maravilloso. Ya pasamos, ¿cierto?, a su palabra. Vamos a ir hoy a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Quedaron algunas cosas para compartir en Apocalipsis 2 y 3 que habíamos visto en la oportunidad pasada, en la mañana pasada. Y había algo que destacar y que me quedó a mí, que los mismos problemas que citaba Juan, ¿cierto?, en Apocalipsis 2 y 3 sobre el mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto?, al ángel, escribe al ángel, ¿cierto?, y bueno, donde él daba distintas características de su persona, ¿cierto?, y donde él verdaderamente usaba un lenguaje,
¿cierto? Que parte de esos momentos estaba en el cielo, él veía las cosas en el cielo y también podía ver cosas en la tierra. O sea, tenía las dos visiones de parte de Dios, y él estaba contando en ese Apocalipsis 2 y 3 de las problemáticas que tenía los grupos, ¿cierto? Que se reunían para compartir de Dios, porque en ese tiempo no había templo, sino que había grupos, y de estos cristianos, ¿cierto? Esta gente que había nacido ahí en el libro de los Hechos y había tenido esa visita poderosa de parte del Espíritu Santo, ¿cierto? Y verdaderamente algo maravilloso. Que Dios bendiga tu vida, Richard, que Dios te bendiga, hermano, muchísimo. Gracias por estar ahí respaldando, apoyando. Y había algo que destacar: en ese tiempo había falsas doctrinas estaban pululando todas las congregaciones, ¿cierto? Había algunas enseñanzas sobre los nicolaitas, sobre las doctrinas de Balaam, sobre Jezabel, sobre los judíos también, que estaban metiendo, tratando de judaizar. ¿Qué quiere tratando de judaizar? Que se circunciden todos aquellos que estaban, esos nuevos creyentes que estaban haciendo, y se habían hecho una gran mezcla de doctrinas, y la gente se acercaba verdaderamente y no era algo claro en cuanto a sus doctrinas, ¿cierto? Esas congregaciones. Y estaba la gran problemática, que en el momento de acercarse a ese lugar se escuchaba un mensaje distorsionado y no tenía la llegada que tenía que llegar en cuanto a la justicia, ¿cierto? Que Dios había impartido desde la cruz del Calvario, producto de su muerte y su resurrección, y los efectos que tenía que causar en el espíritu de la persona que se acercaba, ¿cierto? En cuanto a toda la herencia que Dios había delegado al creyente, al Hijo de Dios. Entonces, en cuanto a estas doctrinas, ¿cierto? Hacía que la gente verdaderamente estuviera como en dos pensamientos, ¿me entendés? Como en los tiempos de Elías. Sí, estaban dos pensamientos. Algunos, había una mezcla ahí de doctrinas en Cristo con la de Balaam, ¿cierto? Con la de Jezabel. Muchos creen que Jezabel es esa mujer que llega al culto toda mal vestida, y no, cuando habla de Jezabel está hablando de una doctrina que en ese tiempo se había anidado, ¿cierto? En estas iglesias, en una de las 7 iglesias, o en varias, mejor dicho, pero estas doctrinas fue la que peleó el apóstol Pablo también, y eso lo vamos a poder ver tanto en las cartas a Colosas, la carta a Corintios, la carta a Tesalónica, la carta a Filipos. Estaba verdaderamente los mismos problemas que decía Juan. Vos lo vas a tener las respuestas, ¿en dónde? En las cartas paulinas. Y muchos dicen, el Apocalipsis es difícil, no lo puedo entender. Bueno, uno de los hilos del Apocalipsis, en cuanto a qué, en cuanto a lo que Juan tuvo que ver en cuanto a las doctrinas y en cuanto a las amonestaciones que Dios le había enviado a estos 7 ángeles encargados. ¿Por qué ángeles? ¿Por qué dice al ángel? Porque ángel significa mensajero, aquel que daba un mensaje. En el pueblo hebreo, antes, los mensajes venían por medio de los ángeles. Los ángeles se le aparecían al pueblo hebreo, y muchas veces cuando tenían que pelear batalla, eso vos lo vas a ver en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y en muchos momentos más en el Éxodo, en Deuteronomio, en varios lugares, los ángeles aparecían a favor del pueblo hebreo, ¿cierto? Y generalmente se manejaban los ángeles, y no tan solamente daba apoyo militar en esas batallas y traía una contundente victoria. Aún Eliseo, ¿te acordás? Creo que en Segunda de Reyes capítulo 6,
habla que, bueno, que podía haber carros de fuego y mucha gente vestida de blanco. Bueno, estos ángeles, había una activación muy grande de ángeles en el cual el pueblo hebreo tenía un apoyo, ¿cierto?, en cuanto a las batallas y a los mensajes que traían de parte de Dios. Aún en los profetas se operó en Habacuc. ¿Cuántos profetas fueron verdaderamente con visitaciones de ángeles, donde los ángeles le mostraban, ¿cierto? Tanto Ezequiel, Daniel, hay una activación muy grande en los ángeles, ¿cierto? Y siempre Josué, por ejemplo, en una oportunidad preguntaba, ¿tú eres de los nuestros o de los enemigos? ¿Por qué? Porque estos ángeles verdaderamente eran activados a favor del pueblo, ¿sí? Y cuando entraban en batalla, grandes pérdidas ocurrían, ¿cierto?, a los enemigos. Bueno, estos ángeles en este tiempo están representados por aquellos que llevan el mensaje, por aquellos que están capitaneando, aquellos que están liderando, aquellos que están pastoreando, ¿cierto?, un lugar. Dios los amonesta primero a ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento ese ángel se había rodeado de gente que muchas veces son espías de Satanás dentro de los grupos cristianos, ¿cierto?, donde no dejan que la doctrina verdaderamente descanse en estos mensajeros, en estos líderes, ¿cierto?, y permanezca y produzca, ¿cierto?, lo que Dios estaba esperando de la iglesia, el llamado a la iglesia. Dios no viene a buscar un pastor solo, Dios viene a buscar toda su iglesia. Entonces Dios estaba amonestando, ¿cierto?, a estos mensajeros, ¿sí? Y hablaba que había muchos que tenían diferentes doctrinas, y durante ya un tiempo ya eso se había desarrollado, se había forjado una forma de pensar que no era verdaderamente, que no iba al blanco, ¿sí? Y estaban pecando. ¿Qué quiere decir? Que estaban errando en cuanto a las enseñanzas, ¿sí? Entonces era una amonestación en este sentido para los mensajeros, viste que dice, escribe el ángel a la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ángel era el que estaba encargado de impartir, pero sin embargo dentro del pueblo había gente que permanecía en la doctrina, gente que conocía al Señor, gente que era muy cercana al Señor, más aún, aunque en ese tiempo se predicaban falsas doctrinas, había gente que se mantenía, y por amor a esos el Señor extendía su mano y enviaba un mensaje a esta gente que había sido llamada para liderar, ¿sí? Eso es muy importante aclarar. Y bueno, todas esas doctrinas, ¿viste? Por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿no? Jezabel, que hoy dice, no, que es esa mujer que va mal vestida a un culto, y que bueno, y que esa mujer es una fornicaria, y que es una adúltera, una hija del diablo, tantas cosas que se hablan. Era una doctrina, hermano, era una enseñanza, ¿sí? Esa mujer significa una enseñanza, una doctrina. Es una figura que estaba usando ahí el Espíritu Santo directamente al apóstol Juan, y decía que esa Jezabel era una doctrina, no era una mujer que llegaba a la iglesia y bueno, ¿me entendés? Y todo ahí culpándola a esa mujer. ¿Sí? El pecado está en cada uno, querido, en cada uno está. Por eso tenemos que adquirir este poder y tenemos que conocer al Hijo de Dios y su palabra, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 4, ya después tengo que volver a este Apocalipsis 3, porque hay algunas cositas ahí que son verdaderamente muy interesantes y que eso arman, que lo te forjan y te dan verdaderamente una visión, ¿cierto? Y podemos ver cómo Dios veía. Hay algunas iglesias que Dios decía, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, mas yo digo que tú eres pobre, desnudo, desventurado, ¿cierto? Vemos la visión. ¿Qué quiere decir? Hay una visión correcta.
y es esa, ¿cierto? Hay gente que cree, bueno, que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, hay otra gente que cree que el arrebatamiento va a ocurrir durante la tribulación o durante la semana 70, hay otros que dicen que va a ser después de la tribulación. No, tiene que ser un pensamiento solo el correcto. No que tiene que ser uno tan solamente el correcto. Para eso nos lleva el Espíritu Santo a mirar su palabra con más detenimiento, ¿cierto? Eso en cuanto a doctrinas, ¿no? Y dice, mira, dice Apocalipsis 4, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan acá estaba viendo, ¿qué era lo que estaba viendo? El cielo. Apocalipsis 2 y 3, Juan, ¿qué estaba viendo? La tierra, lo que estaba pasando en ese momento en la tierra. Apocalipsis 4, ¿qué estaba viendo? El cielo. ¿Sí? Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, no que era una trompeta, una voz como de trompeta, ¿sí? Hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Sí? Este versículo, amado, es muy especial, muy especial. Y si vos lo tomas, ¿cierto?, con detenimiento, este versículo está hablando del arrebatamiento, ¿cierto? Del arrebatamiento, que Juan también iba a participar de eso juntamente con nosotros en este tiempo. Es eso lo que estamos esperando. El arrebatamiento que habla por allá por Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14, 15, 16, 17 en adelante. Y Primera de Corintios capítulo 15, ¿cierto? Ese arrebatamiento acá, fíjate, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, fíjate vos, que los muertos en Cristo, bueno, que va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después todos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Va a haber un sonido de trompeta, pero esa trompeta es una voz, es la voz del Señor, y la puerta abierta es Cristo. ¿Sí? Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. ¿Sí? Ellas conocen mi voz y me siguen. ¿Sí? Acá hay una relación con estas cosas. Voz, cierto, puerta, cierto, ovejas. Ovejas que tienen un conocimiento, no son unas ovejas ignorantes, no son unas ovejas como muchos hoy en día veo que son llevadas por cualquier tipo de doctrina humana. ¿Sí? Hermano, mucha gente nuevita que verdaderamente están haciendo desastres con ellas, ¿cierto? Pero bueno, hay que orar al Señor para que el Señor ponga verdaderamente en corazón de la iglesia el amor por su palabra. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con mirar su palabra, ¿sí? Lámpara a mis pies y lumbrera mi camino tu palabra. Salmo 119, 105, lumbrera a mis pies tu palabra, ¿cierto? Y Salmo 119, 110, 111, ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con mirar su palabra, ¿sí? Ese amor por la palabra es lo que va a hacer que vos te sacudas de muchas falsas doctrinas, y muchas veces vas a tener que caminar solo, muchas veces vas a tener que caminar sola, ¿cierto? Pero en el momento que vos vas a rendir tus cuentas, vas a estar en el lugar correcto. No va a haber temor. No vas a tener temor de la vida, ni de la muerte, ni de ángeles, ni de potestades, ni de lo alto, ni de lo profundo, ni de ninguna cosa creada. ¿Por qué? Porque vos vas a ver que ese Dios está con vos. Él te va a responder esos misterios que están en la Biblia, que están en su palabra, a través de su Espíritu. Él dijo que Él ponía su Espíritu Santo, ¿cierto? Ese Espíritu, dice,
tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso tiene que ocurrir, amado, tiene que ocurrir, tiene que pasar, ¿cierto? Son cosas que tienen que pasar para que no pase lo que pasó con las 7 iglesias, que estaban pululando un montón de doctrinas de control, de manipulación, un montón de cosas, ¿cierto? Y dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, ¿cierto? El arrebatamiento, amado, fíjate vos acá. Y la primera voz oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Está hablando del arrebatamiento como una bisagra en cuanto al plan eterno de su palabra para con la iglesia y para el reino. Y después de ese arrebatamiento viene el cumplimiento de la semana 70, que ya vamos a estar hablando un poquito más adelante, esa semana que está por allá por Daniel, capítulo 9. Está muy clarito también ahí. No hay mucho, no es algo imposible de entender. Esa semana 70 es la famosa tribulación y gran tribulación que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿cierto? Y estamos a las puertas de esas cosas. ¿Por qué te digo que tienen una relación con el arrebatamiento? Vamos a ver Tesanólica, el mensaje de la iglesia de Tesanólica. Y estamos creyendo, hermano, que mientras estamos hablando, mientras estamos charlando, ¿cierto? El Señor está interviniendo en nuestras vidas y en aquellas personas, ¿cierto?, en el cual nosotros tenemos una oración, ¿sí? Primera de Tesanólica, capítulo 4, verso... Gracias, Jesús. Por lo cual os decimos esto, dice el verso 15 de Primera Tesanolicenses capítulo 4, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, ¿cierto? No seremos los primeros, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está la relación con Apocalipsis capítulo 4, cuando dice sube acá. ¿Cuál va a ser una de las palabras del Señor para con su hija? Sube acá. Sube acá. Entonces eso está, Apocalipsis capítulo 4 dice, hay una relación acá. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta es Cristo, es Jesús, ¿cierto? Él está abierto en estos tiempos más que nunca en nuestras vidas. Y hay una pasión que arde en tu vida y en mi vida. Y es Cristo. Adorar su nombre, bendecir su nombre. Es imposible un día decir hoy me levanto sin el Señor. Es imposible. Ya está en tu vida una vez que Cristo viene. No es que el Espíritu anda volando por ahí otra vez o que el Espíritu se va porque yo peco, porque yo me porto mal. No, el Espíritu viene y permanece. Hace morada en nosotros. No viene a alquilar una casa o a venir un tiempito y se va. Eso lo hacía en el Viejo Testamento, en la dispensación pasada. El Espíritu venía, reposaba, hacía la obra sobre las personas que eran marcadas por Dios y se iba. Hoy en día nosotros tenemos un privilegio tan grande que el Espíritu Santo es el que nos pastorea, el que nos lleva a las aguas, ¿cierto? Y pone esa necesidad en nosotros de que seamos pastoreados. Esa necesidad que tenemos de que alguien verdaderamente nos dé un abrazo, que nos contenga en ese momento, que nos dé las fuerzas, ¿cierto?
Él es el que nos habita, Él no está ni al lado nuestro, ni acá, ni allá, Él está dentro de nosotros, ¿cierto? Bueno, dice que este Cristo, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, está en relación con Primera de Tesalonicense, ¿cierto? Hablando conmigo dijo, sube acá, ven acá. Precioso ese momento, amado. Precioso ese momento. Hay muchos que no van a ver muerte, no van a ver muerte física, sino que seremos transformados, nuestros cuerpos. Seremos igual a Cristo. Gracias, Rey, al Dios hombre. Y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Está en el cielo, la visión del cielo, amado. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ¿cierto? Eso es lo que el Señor vino a establecer a través de la iglesia. El mensaje de la iglesia vino a establecer el reino, no a consumar el reino. El único que va a consumar el reino es Cristo. Él tiene la potestad de hacerlo. ¿Sí? Nosotros venimos a establecer el reino de Dios en nuestros corazones y en el corazón que nos escuchan. A establecer un rey, a establecer un soberano sobre esa persona, a impartir esa paternidad que Dios tiene para nosotros, que éramos huérfanos, no teníamos padres espirituales, pero Cristo es nuestro Padre espiritual. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Acá te están marcando qué es lo que está pasando en el cielo. Te está diciendo algunas cosas, algunas cuestiones para que vos tengas en cuenta, ¿cierto? Alguien que verdaderamente está reinando, ¿cierto? Alguien que está reinando. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de la esmeralda. ¿Sí? Y alrededor del trono había 24 tronos. Fíjate vos que habla de esmeralda, era la gloria tan preciosa que podía contemplar Juan, ¿cierto? Y él daba y describía con lo que tenía en ese momento, ¿cierto? En su lenguaje, ¿cierto? Y decía, era semejante a cornalina, a estas, fíjate, a cornalina. Había alrededor de él un trono como un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Fíjate que se entremezclaban las cosas, arco iris, color esmeralda. Era lo que veía y él lo podía describir con ese idioma que él tenía, con ese dialecto que él tenía, con esa apreciación que él tenía. Era la gloria de Dios mostrada a este profeta. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? ¿Serán las 12 tribus de Israel con los 12 discípulos? No, amado. Estos 24 ancianos está hablando de una totalidad. Estos 24 ancianos está hablando de un sacerdocio que el Señor vino a levantar en esta tierra, que es la iglesia, esa que es llamada a reinar juntamente con Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay coronas. El único grupo que tiene esta herencia de tener coronas es la iglesia de Cristo Jesús. Dios no le ha prometido a nadie más una corona.
de los grupos que tuvo a través de los tiempos. Ni los hijos de Israel, nadie, solamente los que creen en Cristo. Acá está marcando y dice, y vi en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esa ropa blanca significa la justicia y el caminar de Cristo en sus vidas, ¿cierto? El conocimiento de su voluntad, el conocimiento de su escrutinio en las vidas, en toda una vida, en la vida que vos estás llevando. Esas vestiduras no son cosas que nosotros logramos. Esas vestiduras es la obra de Cristo en nuestra vida. Y esas coronas es en cuanto al servicio que nosotros hemos tenido en esta tierra. ¿Sí? Gloria a Dios por aquellos que van a tener esas coronas. ¿Sí? Gloria al Señor porque van a estar están muy cercanos, no que van a estar cercanos, están muy cercanos en cuanto al servicio, a entender lo que es el servicio, en amor, y no tan solamente como una obligación. Y muy perspicaz, muy al detalle, sensible a la palabra, sensible a la voz del Espíritu. ¿Sí? Y en el trono salió relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esos 7 espíritus, usted está hablando del Espíritu Santo. 7 en la Biblia es totalidad, el Espíritu Santo en toda su magnificencia, iluminando, ¿cierto? Y Él puede iluminar nuestras vidas en cuanto Él puede iluminar, Él puede amanecer en hacer que seamos amanecidos en nuestras vidas para ver cara a cara la voluntad del Rey Jesús, de su palabra. Pedile al Señor ese discernimiento, esa sabiduría en su palabra. Y fíjate cómo sigue hablando, ¿cierto? Algo espectacular. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Está hablando mucho de las características de Dios, ¿cierto? Cristal, está hablando de ojos delante, detrás, está hablando de su omnipresencia, está hablando de su omnisciencia, de todo su conocimiento a través de los tiempos. ¿Sí? Algo que tengo que aclarar, Dios es omnipresente, sí, pero no es que está en todos lados. Dios puede, en cuanto a omnisciente y omnipresente, Dios quiere decir que Él puede ir a cualquier lado cuando Él quiera, cuando Él puede estar, pero no es que está habitando en este momento, así como está habitando el cielo, está permaneciendo en el infierno. Él puede ir al infierno, Él puede ir a... Eso se trata, la omnisciencia y la omnipresencia, que tienen, eso es un poder que Dios tiene de poder ir a aquel lugar e ir, pero Él no va a estar en un lugar que no le agrada. ¿Cierto? No, porque Dios omnisciente está en todos los lugares al mismo tiempo. Sí, Dios no está en todo, Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero no va a estar en un lugar que no le agrada. ¿Ok? ¿Sí? De eso se trata la omnipresencia y la omnisciencia. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero era semejante a un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Sí? Y esto está hablando, amado, de las diferentes facetas de Jesús. ¿Sí? Facetas de Jesús como un león, un rey. Segundo era semejante a un becerro, como el que sirve, ¿sí? Semejante a un hombre, por cuanto que tomó la figura humana, ¿sí? Se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se humilló a sí mismo? Dejó toda su omnipresencia, su omnipotencia, su poder,
Todo lo que hizo Jesús fue por el poder del Espíritu Santo en su ministerio, aunque él tenía poder para ejercer, pero si él accionaba ese poder que tenía, ¿cierto? Iba a invalidar, ¿cierto? En cuanto a que él tenía que venir como hombre, y él no tenía que usar las armas que tenía propias, sino que era asistido por el Espíritu Santo. Todos los milagros, todas las cosas, fue el Espíritu Santo que obraba como hombre, ¿cierto? Hablamos, y el cuarto era semejante como un águila volando, ¿cierto? Como esa plenitud de Dios, viendo todas las cosas, conociendo todas las cosas. Esas cuatro actitudes, ¿sí? El león como rey, como becerro, como siervo, como hombre, él vino en forma humana para morir por nosotros y resucitar y lograr todo lo que logró. Por eso estamos hablando lo que estamos hablando. Si él no hubiera venido como él, no era imposible estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, hablando por fe de estas cosas. Y el cuarto era un águila, Dios, ¿cierto? En toda su plenitud. Y los cuatro seres vivientes tenían unos 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban y de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todas esas cosas no se cansaban. Vos estás en el trono de Dios y no te cansás de apreciar la belleza y la majestad del Dios del cielo. Y estos ángeles han renovado en su oración y en su adoración constantemente, amado. Adorando, bendiciendo, santificando al Señor. Aquí estamos hablando de algo sobrenatural, algo espectacular. Dios le estaba mostrando a Juan el cielo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y siempre que aquellos seres vivientes, dice el verso 9, dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran. Cada vez que ocurren, dice que dan gloria a estos seres vivientes. Dice que los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Esto es totalmente absoluto, categórico, amado, la adoración. Acá los 24 ancianos es la iglesia. ¿Sí? Tiran sus coronas, esos logros. Viste que muchos, mi corona, mi corona, mi corona. Esas coronas son los logros de Cristo en tu vida aquí en la tierra. No es fruto de tu esfuerzo. ¿Sí? Nosotros podemos estar haciendo las cosas bien, aparentemente. El apóstol Pablo iba caminando a una ciudad, no me acuerdo la ciudad, ya vamos a estar hablando de esto, y el Espíritu lo amolestó. Él iba predicando, él iba a predicar, y el Espíritu: no vayas a ese lugar. Vas a ir a... ¿Era bueno lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, ir a predicar a ese lugar? Sí, era bueno, pero no era la voluntad de Dios. Y hoy en día muchos están haciendo la obra de Dios, pero no la voluntad. Y me incluyo también ahí, amado. ¿Sí? Me incluyo ahí. Entonces hay cosas que aparentemente son buenas. ¿Era bueno predicar el evangelio a esa localidad? Sí, era bueno. Era bueno. Pero la voluntad de Dios era otra cosa. ¿Sí? Y el apóstol Pablo obedeció y fue a la voluntad. Fue a predicar a Colosas. Creo que era la ciudad. No me acuerdo la otra ciudad. Ya vamos a estar hablando esta palabra. El rey David dice: Señor, te voy a hacer un templo, te voy a hacer un lugar. Y el Señor dije: no, vos no me vas a hacer ningún templo, porque tus manos, derramaste mucha sangre con tus manos. ¿Sí? Entonces eso
era algo que no iba a ser el agrado y no iba a tener el alcance que tuvo el templo que hizo su hijo Salomón. En tu hijo me va a ser un templo. Y podemos ver por ahí por Segunda de Reyes, Segunda de Samuel, ¿cierto? Podemos ver ahí todo lo que el rey David preparó para que su hijo le edificara un templo a Dios. ¿Era bueno lo que David quería hacer? Sí, era bueno edificar un templo, pero no era la voluntad de Dios. Y entonces hoy estamos llenos de buenas acciones sin la voluntad del Padre. Entonces muchos se van a agarrar la cabeza en el tribunal de Cristo, porque muchos van a decir, mi corona. No. Mira lo que hice, Señor, para ti. Sí, está bien lo que hiciste, pero ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? ¿Sí? ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Yo no te mandé a edificar iglesia, yo te mandé a orar. Vos tenés que estar en la oración. Ah, no, pero yo edifiqué iglesia, gané esto, gané lo otro. Sí, eso lo hice yo, por la misericordia que yo tengo hacia las vidas, le va a decir el Señor. Pero eso yo no te lo mandé a hacer a vos. Yo te mandé a vos a orar, o a enseñar, o a asistir asistir a los ancianos, a los huérfanos, a los viudas. No, pero yo tengo un ministerio, que esto, que el otro. Sí, pero yo no te mandé nunca a hacer eso. Pero eso fue el hombre, fue eso. Eso fue el hombre. ¿Sí? En cuanto a lo que vos hiciste, lo que vos viste, las señales que vos viste, ese soy yo con mi misericordia, mi espíritu, ¿cierto? Extendido. ¿Sí? Y esa es una gran enseñanza que me eclipsó cuando escuché un maestro venezolano llamado José Briceño, y verdaderamente eso trajo a mi vida una amonestación. ¿Sí? Eso es lo que hiciste, más ¿dónde está lo que te mandé a hacer? ¿Sí? Y eso fue una de las cosas que hizo una implosión, amado. Entonces acá podemos ver los 24 ancianos que tiran sus coronas delante del Rey Jesús, delante del Padre, y dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. ¿Ok? Y fueron creadas. ¿Sí? Una de las cosas que se dijo algunas doctrinas dice que estos 24 ancianos eran seres angélicos. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? El ángel no se puede redimir. ¿Sí? El hombre sí se puede redimir. Cristo lo redime y lo resucita juntamente con él. Un ángel no puede ser resucitado, no puede ser redimido. ¿Sí? Le damos gracias al Rey, amado. Le damos gracias al Rey. Te mando un gran saludo desde aquí. Y bueno, que el Señor nos esté capacitando y nos esté ayudando en este hermoso peregrinar en esta tierra, ¿cierto? Y poder compartir su verdad. ¿Sí? Hasta aquí le mando un gran saludo a todos los que están ahí respaldando. Y bueno, que Dios bendiga enormemente tu vida. Y bueno, que no seas un espectador. Porque hoy también esa es otra que hay. Una persona, alguien, y espectadores. Muchos espectadores. No, vos tenés que ser testigo presencial de la gloria de Cristo Jesús y de su obra redentora. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Amén.